Hola, vamos a ver algunos detalles de la sesión del viernes 27 de diciembre. Esperábamos que fuese mejor que la sesión del jueves, que es la que acostumbramos a comentar. Sin embargo, fue otra sesión con poco volumen y donde el precio se ha quedado muy parado y ha hecho poco recorrido, sobre todo en la segunda parte de la sesión. Pasemos al gráfico de 15 minutos para ver las últimas sesiones y por dónde se ha movido el precio y las zonas operativas que teníamos para la sesión del viernes. Vemos en este gráfico las tres últimas sesiones como se, se nota el poco volumen que han tenido en relación a otras sesiones anteriores normales. Y a pesar de todo, la sesión del viernes al principio ha tenido más volumen que las dos sesiones anteriores, la primera parte de la sesión. Sin embargo, la segunda parte la actividad ha bajado mucho, también se puede ver aquí en el volumen, como incluso menor que las sesiones anteriores, y el precio se ha estrechado muchísimo, o sea, en un rango de 3 puntos y al final ya de la sesión inclusive menos, un punto. Eh, También podemos ver en este gráfico cómo el precio ha ido, este último movimiento que tenemos al alza, este gran movimiento que llevamos al alza, cómo ha ido el precio respetando esa directriz alcista que va desde 1795, como nos ha servido de soporte. También en la sesión de hoy ha aguantado la directriz y como los mínimos relevantes siguen siendo crecientes, no se han dejado de hacer mínimos crecientes. Por lo tanto, la tendencia de fondo pues no ha cambiado, sigue siendo alcista de momento. Teníamos esta zona operativa, voy a hacer zoom para ver un poco en detalle ya las dos últimas sesiones. Teníamos esta zona de soporte para la sesión del viernes y esta zona como resistencia para ver y orientarnos por dónde podría ir el precio. Vemos que si bien no ha superado esa zona o no ha aguantado esa zona de resistencia, tampoco ha roto la zona de soporte, al contrario, ha venido a apoyarse en esa recta directriz y ha seguido pues sobre esa línea. Vemos también en la última sesión el último movimiento que nos hace a largo, este movimiento impulsivo después de esta corrección en forma de triángulo, como el precio en el after de la sesión del viernes corrige la proporción a ese movimiento, incluso lo llega a retroceder en gran parte. El movimiento empieza aquí empieza el último movimiento alcista, pues retrocede gran parte de ese movimiento, se acerca, incluso si trazamos la directriz de otra manera, un poco más cerca de los mínimos, estaría tocando esa directriz, depende de cómo se trace. Se apoya en esa directriz y en el after va a ser este último tramo al alza, rompiendo los máximos anteriores, y es donde empezamos la sesión, en ese punto, en los máximos. La primera hora de la sesión se ha quedado aquí en este rango y luego ha roto a corto, que ha sido el movimiento más importante que ha tenido durante toda la sesión. Ha venido a apoyarse de nuevo en esa zona de, de la directriz y luego se ha quedado en este rango de 3 puntos, escasos 3 puntos. Vamos a pasar ahora al gráfico de 3 minutos para ver algunos detalles de esta sesión. La mitad de la sesión hasta las 6 de la tarde se ha comentado bastante en detalle, tanto en el chat como en el GoToMeeting que se hace a las 5:30. Por lo tanto, para no alargarlo mucho, vamos a comentar el resto de la sesión, que y bueno, y la única entrada importante que hemos podido tener en esta sesión, que se comentó también en el chat, que ha sido esta entrada a corto.
luego del movimiento que venía, el último movimiento largo que venía del after que rompió la resistencia. Esta es la directriz de ese movimiento largo. Hizo una corrección y aquí fue donde se quedó la primera hora de la sesión, donde hemos tenido que aguantar esta corrección con paciencia. Y vemos que el precio, luego de tener volúmenes tanto en los máximos como en los mínimos de ese rango que ha hecho, luego se queda claramente sin demanda y rompe a ese rango a corto y rompiendo también esa directriz que llevaba, y es la oportunidad que hemos tenido de hacer esta entrada a corto y la mejor oportunidad de toda la sesión, desde luego. Luego el precio llega a estos entornos que hemos dicho, aquí no la tengo dibujada, pero son los entornos donde pasa la directriz alcista, sale mucho volumen y ya vemos que el precio se gira largo. Vemos cómo rompe esa directriz acelerada que teníamos, y ya en los mini retrocesos muestra que no hay oferta, y empieza la corrección a ese último tramo a corto que ha hecho, una corrección proporcional a ese movimiento, acercándose a la directriz y a esa resistencia que teníamos, a la directriz que viene desde máximos. Ahí se queda bastante parado, eh, y sin embargo vemos cómo respeta esa directriz corta, y justo en los puntos donde toca, como en los intentos que ha tenido de volver a subir, acercarse a esa resistencia, no hay presión. Vemos que disminuye el volumen, que no hay presión al alza, que no hay demanda, y finalmente termina, sigue haciendo máximos decrecientes y empieza a hacer y rompe esos mínimos crecientes que venía haciendo como podemos ver en esta directriz, rompe a corto, y aquí es donde hemos podido probar de nuevo la entrada a corto. Sin embargo, vemos que se queda completamente parado en este rango, en esta zona donde había tenido bastante volumen, en estos mínimos que había hecho previamente. El precio se queda allí y hemos tenido que salir ya por desesperación, y si no lo hemos hecho en este último intento que ha hecho a corto, vemos cómo sale volumen y el precio se gira largo, y en esa mini corrección que hace muestra claramente que no hay oferta, que no hay presión bajista, y se gira a largo, rompiendo esa directriz corta que venía respetando. Hace un mini tramo al alza, acercándose de nuevo a esa zona de máximos anteriores y de la resistencia. Sin embargo, nuevamente vemos cómo no hay intenciones de seguir, no hay presión, no hay demanda, y se gira nuevamente a corto, lo que podría ser una corrección a este mini tramo largo. Sale volumen, vuelve a quedarse aquí bastante parado y vuelve a salir bastante volumen, y el precio vuelve a girarse a largo, pero ya se queda en este rango de un punto a finales de la sesión, cuando ya prácticamente la sesión ya no daba más. Como vemos, pues poco hemos podido hacer en una sesión de esta, más que practicar la paciencia. De momento nada más, solo agradecer vuestro interés y invitarlos a que nos sigan acompañando en los próximos vídeos. Esperamos que tengan un feliz fin de semana. Les ha hablado Betty para precioyvolumen.com.